Bienvenidos amigos a una nueva edición de esta transmisión en vivo y en directo desde el Congreso Eucarístico de Budapest. Quiero dejarlos inmediatamente con el testimonio que vamos a escuchar del cardenal Dominic Duca, un héroe y confesor de la fe, perseguido por su fe, uno de los que vivió personalmente esa persecución en lo que era Checoslovaquia, hoy en día la República Checa. Escuchemos a su testimonio. Esta ciudad es la única metrópoli en dirección hacia el este desde Viena. Al igual que Viena, Budapest también se sitúa a las orillas del Danubio Azul. Al fin y al cabo, es una ciudad doble, que se consiste de Buda y Pest. Buda con el hermoso Palacio Real y la iglesia de Matías, lugar de bodas y de coronaciones. A continuación, Pest con la Basílica de San Esteban, el Rey. Los tiempos actuales se reflejan en el edificio del Parlamento, que para cada visitante de Budapest es un símbolo de respeto a la libertad y al parlamentarismo, base de toda democracia. Nos hemos reunido aquí desde diversas partes del mundo con motivo del Congreso Eucarístico, que tiene como lema principal de la Comisión Teológica y del Comité Pontificio para todos los Congresos Eucarísticos Internacionales, a saber, en ti están todas mis fuentes. La Eucaristía, fuente de vida y de la misión cristiana. No es la primera vez que el Congreso Eucarístico se celebra en Budapest. Antes de examinar la historia del Congreso Eucarístico aquí en Budapest, me gustaría volverme a los orígenes del Congreso. Es bien sabido que la historia del Congreso Eucarístico está ligada a la solemnidad del Santísimo Cuerpo y a la sangre del Señor, con las procesiones eucarísticas que se incluían en las liturgias vespertinas del domingo. La idea de la modalidad contemporánea de los congresos eucarísticos se remonta al año 1874 en Francia y nos lleva a la famosa sede de los papas, la ciudad de Aviñón. El Congreso Eucarístico no nació como un proyecto de la Iglesia jerárquica. Podría sorprendernos que la iniciadora de la misma fuera una mujer, llamada Marie Martha Emilia Tamisier. Creo que debemos considerar la historia de Francia, el país llamado la hija primogénita de la Iglesia. Francia ha tenido su propia historia bastante atormentada. El calvario de la Iglesia comenzó con la Revolución Jacobina. La fecha del Congreso Eucarístico de Aviñón nos recuerda la ocupación prusiana de Francia en 1871. Podemos decir que en ese momento el ejército prusiano dejó París y toda Francia a merced de los izquierdistas y radicales. Los izquierdistas y radicales que se inspiraron en el manifiesto comunista se ganaron los elogios de Karl Marx. La derrota de los comuneros fue llorada por toda la izquierda. Las noticias sobre las vidas sacrificadas de los opositores, tanto entre los ciudadanos como entre la gente de la Iglesia,
apenas se encuentran en las publicaciones o en la Wikipedia. Entre las primeras víctimas de los comuneros se encuentra también el arzobispo de París, Georges Darbois. Ese año, durante la primavera, este año, durante la primavera, él y sus compañeros fueron beatificados por el Papa Francisco con motivo del 150º aniversario de su asesinato. El sucesor del arzobispo fusilado colocó la primera piedra de la iglesia del Sacré-Cœur en la colina de Montmartre, en París. Este carmelita y arzobispo de París, con su actitud valiente e inolvidable, nos recuerda al audaz arzobispo de Hungría, de Esztergom, el cardenal Joseph Mindszenty. Su proceso de beatificación está a punto de concluir. Cuando el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, celebre la Eucaristía aquí, en la Plaza de los Héroes, el primado de Polonia, el cardenal Stefan Wyszynski, será proclamado beato en Varsovia. Debo pedir disculpas porque por esta razón no podré estar presente aquí en Budapest, porque me voy a Varsovia por obligación y por gran gratitud por la ayuda que dicho cardenal prestó a nuestra tierra durante la época de la dictadura comunista en mi país y en nuestra iglesia. Estamos justo en el año de los Juegos Olímpicos que han terminado hace poco. Hace 150 años, tras el cruel asesinato de Georges Darbois, arzobispo de París, mi hermano de la Orden de los Dominicos, Henri Didon, cofundador de los Juegos Olímpicos, junto al barón Coubertin, y autor del lema Citius, Altius, Fortius, que participó en la defensa de Verdún, pronunció un famoso discurso laudatorio sobre este mártir. 10 años después, en el año 1881, se organizó el primer Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad francesa de Lille. Al Congreso asistieron 350 personas, mientras que a la procesión eucarística asistieron casi 3.000 personas. Entre ellos estaban el obispo de Ségur y el obispo Dubois. Si estamos perplejos y confusos por la situación del coronavirus chino, su impacto en la sociedad y los acontecimientos desfavorables en la Iglesia, que ciertamente debilitan la presencia, reducen el número de participantes en la actualidad, pero no estamos angustiados. Por el contrario, podemos darnos cuenta de que el presente Congreso Eucarístico Internacional de Budapest se desarrolla en una situación similar a la del primer Congreso Eucarístico, que fue presidido por el legado papal, el secretario cardenal Eugenio Pacelli. A su vez, ocupó el lugar de San Pedro en los momentos más difíciles del siglo XX.
en el periodo de las dictaduras nazi y comunista, en una época en la que nuestras tierras vivían una ocupación similar a la de hacía 150 años en Francia. La Eucaristía, la salvación del mundo en idioma original, l'Eucharistie, salut universal. La dimensión de la acción eucarística, como podemos experimentar, va más allá de nuestro mundo, de nuestro planeta. Por lo tanto, el Congreso Eucarístico Internacional tiene plena prioridad sobre todas las demás celebraciones. Podemos entonces pronunciar con razón la frase Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, es el Salvador universal. Él es la salvación del universo. El documento de la Comisión Teológica Internacional, en su segundo artículo, recuerda las profundas raíces cristianas estrechamente vinculadas a la labor misionera del rey San Esteban a principios del siglo XI. Fue él quien incluyó al pueblo húngaro entre las naciones cristianas de Europa. La dinastía de los Árpades dio a la Iglesia una letanía de santos. Como miembro del grupo de Visegrado, solo puedo confirmar que San Esteban, Santa Margarita, Santa Isabel y Santa Kinga están vinculados a nosotros, ya que algunos de ellos también están relacionados con nuestros santos, o con los santos polacos, pero también con los de sangre alemana. Sigue siendo válido el dicho, nuestro pasado es nuestra esperanza, nuestro futuro es Cristo. Estas palabras son siempre pertinentes. En el himno del Congreso de 1938, aquí en Budapest, los creyentes cantaban a menudo, Señor, que todas las naciones, todos los países se unan en la paz. En esa ocasión, 500.000 de personas rezaron por la paz entre los pueblos contra la amenaza inminente de la guerra. Estas palabras del himno resonaron también este año en la Plaza del Castillo de Praga, durante la celebración del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, con la que nosotros, como Iglesia de Bohemia, nos preparamos para el Congreso Eucarístico Internacional que tiene lugar aquí, en Budapest. La pandemia del coronavirus ha limitado no solo la participación en las celebraciones eucarísticas, sino también, para muchos, la mera posibilidad de encontrarse, de unirse con el Cristo Eucarístico. Muchos, incluso algunos sacerdotes u obispos, pensaban que era precisamente en estos momentos cuando se pondría de manifiesto el significado de la palabra, de los discursos, de las conferencias y de los diversos mensajes en los medios de comunicación y en las redes sociales. No dudo que la importancia del anuncio del Evangelio,
pero me gustaría citar las palabras de la Comisión Teológica Internacional. Pues bien, la Eucaristía es la fuente de la que brota el potencial evangelizador de la Iglesia, porque proporciona no solo la fuerza interior, sino también, en cierto sentido, el proyecto. Es, de hecho, un modo de ser que de Jesús pasa al cristiano y a través de su testimonio pretende irradiar en la sociedad y la cultura. Para ello, es necesario que cada fiel asimile en la meditación personal y comunitaria los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes que inspira, las intenciones de vida que suscita. Documento básico, punto 8.1. Al final de este periodo de la pandemia podemos encontrar muy concretas palabras del Papa Pablo VI, que dice: el hombre contemporáneo escucha más gustosamente a los testigos que a los maestros. O si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos. Estas palabras se aplican también a nuestro apóstol común, San Adalberto, a San Esteban, a San Gerardo, se aplican a San Martín de Tours, quien nació en Szombathely, a San Juan de Nepomuceno, a San Estanislao, obispo de Cracovia. También son válidos para San Juan Pablo II. Se aplican a todos los primates de Visegrad, Mindszenty, Wyszynski, Stepinac, Beran. Todas estas personalidades, estos personajes que con sus vidas confirmaron las palabras del documento. Mediante la participación en la Eucaristía se confirma la fe de los creyentes. Se reconstruye la identidad cristiana, se profundiza la comunión con Cristo y con los hermanos. Así los cristianos, en una sociedad dominada por la dictadura del relativismo, pueden dar testimonio de la verdad ante el mundo con la cabeza levantada, con serenidad valiente, con caridad y mansedumbre según el ejemplo de Cristo. Documento básico 1.3. Nuestro Congreso Eucarístico tiene lugar en una situación en la que asistimos a una lucha bárbara e intolerante por el avance de nuestra civilización. Los principios fundamentales, nacidos en la cuna de la cultura humana, en la encrucijada de África, Asia y Europa, en la tierra natal de Jesucristo, son rechazados y sustituidos por valores que no son más que una máscara de las ideas del marxismo, del maoísmo, del anarquismo. Son ideologías que niegan cualquier verdad, por lo que incluso la verdad es sustituida por una ideología malévola impuesta. Para ello se utilizan
a menudo medios arcaicos de lucha, armas, demagogía, pero también armas modernas, incluido el linchamiento mediático. Estas armas son diabólicas y a muchos les preocupa que sean invencibles. Sin embargo, sabemos que las palabras de la verdad eterna son invencibles porque la realidad descubre cada vez sucedáneos imitaciones. Por eso son válidas las palabras del documento preparatorio de este Congreso. A las personas de toda condición social que buscan a Dios, el Congreso les dirige el querigma, el anuncio inicial del Evangelio. Dios, fuente de toda vida, ama incondicionalmente a cada una de las criaturas. Por eso nos has enviado a tu Hijo Jesús, hecho hombre en el seno de la Virgen María, por sus palabras y su mensaje, por su muerte y resurrección, ha borrado nuestros pecados y por el poder del Espíritu Santo vive para siempre en su Iglesia. Quien decide libremente dar la espalda al mal y acepta a Cristo como Salvador, a través del bautismo entra en la gran familia de los redimidos y construye la gran comunidad de los hijos de Dios. Documento básico 1.3. El Congreso Eucarístico Internacional es una acción de gracias a Cristo, una celebración de aquel que de forma única es capaz de dar su vida por los demás. Y esta es su victoria. Recuerdo las palabras que nos unieron en nuestra lucha y victoria en 1989. La verdad y el amor vencen la mentira y el odio. Nuestro logo común, con el que empezamos y terminamos cada día, abrimos nuestra oración, es la señal de la cruz. En las lenguas eslavas, el bautismo viene de la palabra cruz. Para nuestros antepasados, que fueron bautizados gracias a la misión de San Cirilio y San Metodio, cuyo principal organizador fue San Metodio, nombrado por el arzobispo, que también recorrió el territorio húngaro. La palabra cristiano viene de la cruz. La cruz es el encuentro de las líneas verticales y horizontales. Podemos decir que la cruz es una encrucijada en la que debe andar todo abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, todo aquel que decida su camino de vida. Podemos preguntarnos hacia dónde ir. En medio de esta cruz levantado, con los brazos abiertos, está Cristo en medio de la encrucijada de su rostro. El corazón traspasado confirma la única ley, la ley del amor, que Él nos ha entregado. Él da su sangre por todos nosotros. Su cabeza bañada en sangre, adornada con la corona de espinas, nos dice que nunca, ni por una fracción de segundo, se olvidó de nosotros.
piensa en nosotros, pensó en nosotros, siempre pensará en nosotros. Logos eterno, verdad crucificada. No nos convence con demagogia, ni con promesas vacías, ni con un bombardeo mediático. Es el testigo que nos ha convencido de que Dios es bueno, de que Dios es amor. Es también la verdad, porque es yo soy el que soy. Ninguno de nosotros estuvo bajo la cruz. Allí estuvieron en nuestro lugar su madre, la Virgen María, el apóstol Juan, María Magdalena y los testigos y los apóstoles. Ser testigo es más grande que ser un santo. Primero, tienes que ser testigo para poder ser santo. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de poder estar bajo la cruz, de estar presentes como ellos. Sí, es la Eucaristía, la actualización de aquel que se hizo hombre por nosotros, pero que también abrió sus brazos en la cruz. Sí, la liturgia eucarística tiene su propio ritmo, tiene sus propias reglas, como todo acto humano. Pero la Eucaristía no es un simple rito, no es un recuerdo, es una realidad y por tanto es una presencia. Así, los discípulos de Emmaús, al partir el pan, Así nos hablaron los discípulos de Emmaús al partir el pan, como se llamaba antes la Eucaristía. Si queremos entender la presencia de Cristo en la Eucaristía, debemos aceptar con fe la palabra, el testimonio de los testigos. Nuestra cultura cristiana y nuestra civilización consideran al hombre como el ser, como aquel ser que pertenece a la tierra, pero que lleva en sí mismo la chispa del Espíritu Divino. Hablamos del cuerpo y del alma. La teología y el catecismo nos enseñan que el misterio de Cristo, su presencia en la Eucaristía, tiene lugar por la transubstanciación, es decir, por la transformación de la substancia. Si nos hubiéramos sumergido en el estudio de la antigua sabiduría, de la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, entonces entenderíamos esta terminología. Si aceptamos la visión universal de toda la creación, hablamos con Aristóteles en la versión griega de Hyle kai morphe, por tanto de sustancia y de forma, que en latín se llama materia y forma. Entonces podría abrirse ante nosotros aprovechándonos de las palabras de la física y de la astrofísica modernas, esta materia que en su desarrollo llega hasta el momento de las micropartículas, llega hasta las micropartículas y también hasta las células. Sabemos que tenemos una forma determinada, ese principio que podemos ver trazado en el genoma, luego en una estructura que nos recuerda al logos. Por eso no encontramos nunca con una multitud, sino con personas individuales con su propia personalidad. Así que
no nos encontramos nunca con una manada de renos y si queremos acariciarla, entonces acariciamos un solo reno. Si hablamos de transubstancia, recordemos al doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, quien dice, donde los sentidos humanos se debilitan, triunfan la fe y la razón iluminadas por el Espíritu Santo. Empezamos a entender, por tanto, la plenitud de las palabras de que la Eucaristía es la plenitud del universo. Porque en la presencia de Cristo, en la Eucaristía, nos encontramos con la concretización del pan y del vino y nos damos cuenta de lo que significa el pan y de lo que significa el vino. La teología que trabaja con los componentes de la filosofía nos enseña a vislumbrar el gran misterio de la presencia de Jesús en el misterio de la Eucaristía. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, escribió, como cita el documento, en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. El Señor, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, no desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a Él en feliz y plena adoración. La conversión eucarística es el comienzo de esa transformación definitiva y grandiosa a la que está destinada toda la creación. La conversión sustancial del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre establece la creación, el comienzo de un cambio radical, como una especie de fisión nuclear, un cambio destinado a dar lugar a un proceso de transformación de la realidad, cuyo fin último será la transfiguración del mundo entero, hasta llegar a esa condición en la que Dios será todo en todo. Documento básico 6.3. El alimento eucarístico, el cuerpo y la sangre, significa que comulgamos con Cristo vivo. Según la antropología bíblica, el alma tiene su sede en la sangre. No comemos, pero nos comunicamos, recibimos, tomamos. Hace casi un siglo, Martin Buber afirmaba que una civilización permanece viva mientras permanezca en contacto con el misterio vivo del que ha nacido.
Debemos volver a esa fuente vivificante, aceptando el llamamiento de San Juan Pablo II, que dice: Europa, a lo largo de los siglos has recibido el tesoro de la fe cristiana. Funda tu vida social en los principios extraídos del Evangelio, y tus huellas se pueden ver en las artes, la literatura, el pensamiento y la cultura de tus naciones. Pero este patrimonio no pertenece solo al pasado, sino que es un proyecto hacia el futuro que debes transmitir a las generaciones venideras. Porque es la matriz de la vida de las personas y los pueblos que han forjado juntos el continente europeo. Documento básico 8.5. La realidad de nuestro encuentro con Cristo, hombre, hijo de la Virgen María, por tanto hijo de una mujer, de una madre, nos devuelve plenamente la imagen del hombre. Según la antropología bíblica, donde el hombre se define como creado varón y mujer, hombre y mujer. La comunidad de creyentes ve, por lo tanto, en María como una mujer de la Eucaristía, el ícono más logrado. La contempla como modelo insustituible de la vida eucarística. A este respecto podemos recordar las palabras del gran hombre de la Iglesia, teólogo y poeta, las palabras del Santo Tomás de Aquino, pero creo que cada uno de nosotros recuerda la famosa melodía de Mozart, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. En el altar, el sacerdote, en nombre de la asamblea litúrgica, pronuncia las palabras del canon. Veneremos ante todo a la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios, Señor Jesucristo. Junto con nosotros, la liturgia oriental también profesa el culto mariano. Nuestra reflexión sobre la Eucaristía en este Congreso Eucarístico Internacional forma parte de la liturgia de la Iglesia. La Iglesia no es una mera institución, o como la gente piensa, una organización política, semipolítica, ideológica o quizás económica. La Eucaristía es impensable sin la comunión de la Iglesia, de los testigos de Jesús. La Eucaristía tiene una dimensión universal, cósmica, y su acción va más allá de la Iglesia, de la humanidad y de todos los vivos y muertos. Abarca toda la creación. La Iglesia, que puede ser atractiva para el hombre de hoy, es la Iglesia de la Eucaristía. Recordemos las palabras del jesuita francés Henri de Lubac, las palabras que resonaron durante el concilio segundo concilio vaticano. La Eucaristía hace la Iglesia. Así es como los primeros padres de la Iglesia también describieron a la Iglesia. La Eucaristía hace de la Iglesia un acontecimiento dinámico.
Las instituciones, la estructura crean una iglesia de fósiles. Durante la pandemia, la iglesia sin la Eucaristía se volvió rígida, por lo que es necesario ponerla en marcha. El Congreso Eucarístico de Budapest puede ser pues un testimonio y debe ser un reto para una verdadera dinámica de vida en libertad, verdad y amor. A lo largo de la historia, Budapest ha conquistado muchas cosas. Por ejemplo, en la lucha por la defensa de toda la Europa cristiana, en la lucha por la libertad de fe y de expresión, por la libertad de la nación en el año 1956. Por lo tanto, considero justo y adecuado que el Congreso Eucarístico Internacional se celebre aquí, en este país, aquí, al lado del Danubio, donde la isla Margarita une nuestra historia cristiana. Y ahora quisiera continuar en húngaro, pero no soy capaz. Por favor, un epílogo para mi amigo. Quien trabaja en una parroquia de Praga, es húngaro, como señal de la solidaridad. Bravo. Quien es un testigo bravo de la Iglesia húngara. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyfajta hálaadás Krisztusnak. El Congreso Eucarístico Internacional es una especie de... Este es un momento inesperado de lo que de esta conferencia, hermanos. El cardenal de la República Checa de Praga le ha pedido dirigirse en húngaro a los húngaros que están presentes acá y dijo: yo no sé hablar húngaro, lamentablemente, pero quiero invitar a un sacerdote que es párroco de la parroquia húngara en Praga para que hable por mí. Y este sacerdote está dirigiendo estas hermosas palabras, este monseñor en realidad está dirigiendo estas palabras a los hermanos húngaros aquí presentes en el Congreso. Por los que los tristes, por la luz de la esperanza, puedan experimentar que pueden vencer sobre la soledad. En el Congreso Eucarístico de 1938, Joseph Mindszenty participó como prelato, que podemos llamarlo con razón el hombre de la Eucaristía, puesto que su fidelidad tuvo sus raíces en la Eucaristía. Gerald Ford, el presidente de Estados Unidos, dijo así: Mindszenty tenía convicción, una perseverancia que siempre podía resistir a los enemigos, a los opresores. Con su ejemplo, no solamente para los húngaros, su propia nación que le servía incansablemente, podía dar esperanza, sino para muchos otros pueblos también. El cardenal húngaro dio inspiración, animó a todos los pueblos del mundo que respetaban la justicia, la sinceridad, el moral y la perseverancia.
con su fe fuerte dio ejemplo para todo el mundo. En la vida del cardenal Mindszenty, de esta forma, apareció el respeto de la Eucaristía. Estamos impacientemente esperando que termine su proceso de beatificación. Nos llama a nosotros también para ser fieles y recordar, conmemorar a aquellos hermanos que por cualquier parte del mundo están perseguidos por su fe. Y me dirijo a su eminencia, al cardenal Charles Manco, que suba aquí al podio delante del altar, y permítame que el arzobispo de Praga, Dominik Duka, le entregue el premio más alto, el medallón de San Adalberto. Algo bastante inusual está acá aconteciendo. El sacerdote que está hablando en húngaro a nombre del cardenal Dominik Duka, arzobispo de Praga, ¿no?, en la República Checa, pidió que invitaran ahora al cardenal Young, que es el cardenal de Burma, de Birmania, que lo tuvimos en días anteriores, en Myanmar, sorpresivamente, para entregarle la medalla más preciada que tiene la Iglesia en la República Checa, que es la medalla de San Adalberto, ¿no?, el gran patrono de la Iglesia en Praga, ¿no? Escuchemos lo que sigue diciendo el sacerdote. Donde el confesor y mártir de origen checo San Adalberto bautizó al primer reyungo San Esteban. El cardenal Duka hace 2 años al obispo Zen de Hong Kong le entregó este premio fundado por Václav Havel con el objetivo de fomentar la propagación de la democracia en los países poco democráticos y para apoyar la sociedad civil, el respeto de los derechos humanos, bajo el espíritu de la tolerancia. Václav Havel fue uno de los cofundadores de los 4 de Visegrad, reforzando de esta forma también la amistad de 2000 años de las 2 naciones. Este premio, señor cardenal, se lo ha merecido con su perseverancia, con la cual actúa contra la violencia militar de Myanmar e invita a la piedad a los opresores del pueblo. Con esta medalla, con este medallón, queremos expresar toda esa labor, esa obra que usted está realizando por nuestra Iglesia en Asia. Gloria a Jesucristo. Es muy importante lo que ha pasado acá, hermanos, porque no estaba en el programa. Este sacerdote, a nombre del cardenal Dominik Duka, que no habla el húngaro, ha querido ante esta audiencia húngara ofrecerle esta medalla al cardenal Young, como decíamos, el cardenal de Myanmar, que es también presidente de las conferencias episcopales de Asia, ¿no? Esta medalla de San Adalberto, que, como explicó el sacerdote, fue establecida por el gran poeta católico y héroe de la liberación de Checoslovaquia, Václav Havel. Él estableció este premio San Adalberto en nombre de este mártir que bautizó al primer cristiano en la región. Y él, al crear este premio San Adalberto, lo hizo para promover los valores de la democracia desde una perspectiva cristiana. Y uno de los anteriores ganadores, como ha mencionado el sacerdote, de este premio, o de los receptores de este premio, ha sido el cardenal Zen, el famoso cardenal chino
ya retirado que vive en Hong Kong y que sigue luchando por la democracia y por los derechos de la Iglesia Católica en la China comunista. Entonces, este ha sido algo bastante inesperado, pero tremendamente emblemático, Enrique, porque hemos visto entre el cardenal Josip Bosanic de Zagreb, Croacia, que hizo referencia a su cardenal mártir, a su predecesor Aloisio Stepinac, y luego el cardenal Dominic Duca, que sufrió él mismo persecución durante la época comunista. Hemos tenido acá un desfile de titanes, ¿no? Sí, figuras gigantes, y además hemos visto también una fenomenal afirmación del principio de fondo del Congreso Eucarístico y de la fe católica, y es que la Eucaristía es el centro de la historia y de la paz internacional entre las naciones, porque es la única capaz de transformar los corazones de las personas. Lo que ha hecho el cardenal acá implícitamente es dar a entender que la clave de la paz internacional y de la democracia surge de corazones unidos a Dios. Dios y la fe católica y el cristianismo no son un problema, ni son un elemento marginal de la civilización, sino son el elemento central para poder civilizar y de alguna manera volver a construir las naciones y los pueblos. Eso es lo que está diciendo el cardenal Duca con este gesto. Y algo muy importante, hermanos, es el discurso del cardenal Duca, ¿no? Entre algunos pequeños problemas de la traducción, solamente pequeños problemas de la traducción, pero también entre la densidad de su discurso, y recuerden ustedes que estamos hablando de un cardenal dominico, o sea, de formación tomista. Varias veces mencionó a Santo Tomás de Aquino, no solamente como teólogo, en un par de momentos lo llamó poeta, que lo era en las cosas que compuso, pero bien poca gente llama a Santo Tomás de Aquino poeta. Tienes que ser dominico para tener esa sensibilidad de reconocer entre las tantas cosas de Santo Tomás de Aquino aquello, ¿no? Pero no sé si el Congreso Eucarístico va a poner en la página web la versión en español de esta conferencia. Probablemente no, pero la conferencia está en italiano y está en inglés. Las personas que tienen acceso a esta lengua deberían leerla, porque es una conferencia con mucho detalle intelectual, pero como mencionaba Enrique, esta conferencia del cardenal Duca pasa revista un poco al cristianismo de la posguerra, ¿no? Y cómo este cristianismo se vio desafiado en Europa por las grandes ideologías, especialmente por el marxismo, de las cuales sufrieron todos estos países de Europa del Este. Y explica esa batalla constante entre la ideología fundamentalmente atea, no importa de qué tendencia, y la visión de la fe. ¿Y cuántas veces ha ido pasando esta paradoja en que la ideología ridiculiza la fe, como tú explicabas, marginándola, y cómo sistemáticamente fracasa en tratar de responder a las necesidades del hombre, y Occidente sigue tratando de encontrar una solución cuando ya la encontró en las propuestas de la fe? Sí, es fascinante esta catequesis del cardenal Duca, de este dominico, este gran dominico, es el epítome, es la máxima expresión de lo que debe ser una catequesis. Es decir, la verdad explicada de la fe que ilumina la historia actual, la historia pasada. Hace un recuento de la historia del Congreso Eucarístico, el contexto de persecución e invasión de Francia por Prusia en aquel momento, el asesinato del arzobispo de París, fusilado por los radicales de izquierda que toman el poder aprovechando el caos político que ocasiona la invasión prusiana de Francia. Él habla de un hermano dominico suyo, que es el cofundador del Movimiento Olímpico Internacional con de Coubertin, y además es el que inventa el más adelante, más alto, es impresionante. Y empieza a contar la historia del grupo de Visegrad, no la historia, pero empieza a explicar el corazón católico de Polonia, Hungría, la República Checa, la Eslovaquia. Y como tú decías, da la clave de comprensión de que estas naciones nacen y surgen a la luz del cristianismo, a la experiencia, dice él, no de las palabras,
sino de la experiencia de la Eucaristía, la experiencia de Cristo vivo que suscita un dinamismo de cambio interior, de amor auténtico, que transforma a las personas y es capaz hoy en día de volver a unificar en la paz todas las naciones. Y cita una frase impresionante de Mizenti en el 38, en el anterior Congreso Eucarístico de Budapest, en donde España estaba incendiada en la guerra del comunismo, asesinando sacerdotes y cristianos, una guerra civil prácticamente por culpa de los comunistas, y dice, solo la Eucaristía es capaz de restablecer la paz entre las naciones. Muy impresionante recordemos que el cardenal Duca, hermanos, al que estamos viendo ahora, él nació bajo la bota comunista, ¿no? En el país de Europa que probablemente sufrió la peor represión y persecución. Los casos más extremos de persecución están en lo que era entonces Checoslovaquia, ¿no? Y él mismo vivió bajo persecución, ingresó al seminario dominico en secreto, fue ordenado en secreto. El gobierno comunista, para que vean el absurdo de la ideología, ¿no? El absurdo total y la megalomanía, declaró que su sacerdocio no era válido. ¿Qué tiene que ver un gobierno comunista y qué capacidad tiene para declarar que un sacramento dado por la Iglesia in eternum, ¿no? Sacerdos in eternum, ver pronto no es válido? Porque un burócrata de medio pelo en el gobierno comunista dice, porque está vestidito con traje y tiene dice que tu sacerdocio no es válido. Y para demostrar que tenían la potestad, entre comillas, de declararlo no válido, lo metieron en la cárcel y después a trabajo forzado, para que no se crea sacerdote, ¿no? Entonces, él sufre esta persecución finalmente cuando cae el comunismo, cuando se desploma como la farsa que era. Es hecho obispo y finalmente primado de la República Checa como arzobispo de Praga y cardenal, ¿no? Entonces, cuando este hombre, para que entendamos de dónde viene su fe, cuando este hombre pues en su discurso dice que las ideologías que niegan cualquier verdad, y por tanto también la verdad viene sustituida con una ideología malévola, viene constantemente forzada sobre nosotros. Y se usan frecuentemente para estos fines modos arcaicos de luchar, las armas, la demagogia, pero también armas modernas, entre ellas el linchamiento mediático, ¿no? Y estas armas son armas diabólicas y a muchos les preocupa que sean invencibles. O sea, a muchos cristianos les preocupa que estas armas diabólicas sean invencibles. Sepamos, sin embargo, que las palabras de la verdad eterna son invencibles, porque la realidad cada vez descubre quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos y cuáles son las imitaciones. Por eso son válidas las palabras del documento de preparación de este congreso que explicó el poder del querigma, es decir, de la enseñanza fundamental de la esencia del cristianismo que nosotros predicamos. Jesucristo se encarnó, murió, resucitó. Muy lindas palabras, de verdad. Y el permanentemente reflexionar y recordar, todas mis fuentes están en ti. Esa es la frase clave es una de las frases fundamentales de esta experiencia del Congreso Eucarístico, porque no hay que tener miedo. Así como hay hermanos nuestros que han sufrido en el cuerpo, han sufrido psicológicamente, hoy en día la persecución mediática es también el arma preferida, es la manera de destruirte, porque ellos creen que el mundo se reduce al mundo del poder, en este caso del poder de los medios de comunicación, y se equivocan. Esa no es la realidad es la realidad completa de la cual ha hablado hoy día el cardenal Duca, la realidad metafísica, auténtica de la creación de Dios, en donde el centro, y él lo explica, el centro cósmico es la Eucaristía, en donde incluso hace una referencia a la ciencia moderna, a la ciencia de las moléculas, y dice, Cristo se vuelve carne, se vuelve moléculas, átomos, donde Dios, la persona, Dios está presente, y transforma el mundo con esa presencia misteriosa. No hay que tener miedo, porque Cristo está con nosotros.
Tal vez algunos de ustedes, hermanos, tengan curiosidad de por qué los aplausos y la música épica. Entre todos los eventos que han ocurrido acá en las pausas se han realizado muchos eventos de arte, muchas expresiones artísticas. Y una cultura milenaria como esta tiene pues expresiones artísticas muy bellas. Lo que se ha visto en las pantallas, mientras se oscurecía un poco el salón, fue estas obras de arte de arena, o sea, una mano que usa arena para dar formas bellas, ¿no? Y la última que produjo los aplausos fue el logo del Congreso Eucarístico y un rostro de Jesucristo al costado, muy muy bello, y esta ha sido la causa de los aplausos. Y bueno, ahora tenemos a alguien que se va a ver bastante desafiado después de las presentaciones que hemos tenido, ¿no? El presidente de Hungría, János Áder, es el que va ahora a dar un testimonio de su vida cristiana. Quiero aclarar algunas cosas, ¿no? El gobierno, el sistema de gobierno democrático de Hungría se basa en el primer ministro, que es Viktor Orbán, ¿no? Él es el hombre que tiene el poder real de Hungría. El presidente tiene una función un poco más emblemática, como sucede en Alemania o en Italia, por ejemplo, pero es una persona importante y es una persona que comenzó a militar en la doctrina demócrata cristiana aún en la época comunista. Entonces tiene una trayectoria como político cristiano, así que vamos a escucharlo. Yo creo que este aplauso esto es para Ferenc Tsáko, ¿verdad? Les saludo a todos ustedes con mucho respeto, Su Eminencia el Cardenal Peter Erde, eminentísimos patriarcas, cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, estimados sacerdotes, religiosos, creyentes, damas y caballeros. En la vida de cada uno de nosotros suelen ocurrir acontecimientos imprevistos, acontecimientos con los cuales no contamos, sin embargo, tienen un efecto fundamental, decisivo sobre nuestra vida. Se convierte en una experiencia o un recuerdo que nos acompaña hasta el final de nuestra vida. Esto puede ser un encuentro, una historia, una presentación, una obra de arte que nos impresiona enormemente. ¿Por qué nos ocurren estas cosas? ¿Por qué sucede esta cosa en la cadena de los acontecimientos? ¿Por qué nos ha ocurrido esto a nosotros mismos? Es una pregunta que frecuentemente nos preguntamos. Una de las respuestas es por mera casualidad. Dios lo quería así, es la otra. Yo voy a contarles 3 historias. La primera en forma de pregunta, la segunda en forma de afirmación y la tercera a modo de reflexión. El título de la primera versión podría ser Visita al Vaticano. El título del segundo podría ser ¿Para qué sirve una clase de logopedia? Y el tercero o la tercera versión podría ser si puede dar el mismo mensaje Salvador Dalí y Sándor Börös, un pintor y un poeta, una imagen y un poema. Y ahora vamos a ver las historias. En 2013, en otoño de 2013, nos estamos preparando para una visita oficial a Roma y dentro de ello al Vaticano. Cuando nos estamos preparando para una visita oficial, siempre hablamos sobre los temas de la negociación, vamos a repasar el tema del protocolo y entre las preguntas, las cuestiones, se plantea también qué regalos debemos llevar a nuestros anfitriones. Solemos también repasar la lista de los regalos previamente entregados
a nuestros anfitriones y los compañeros, los colegas, empiezan a buscar los regalos y esta vez se han elegido dos regalos. Por una parte, una cáliz hecha en 1920 por Tarian Huber Oscar, un famoso maestro de aquel entonces, y el otro eran las cartas de San Pablo en lengua húngara. En 1953 fueron publicadas estas cartas en húngaro. Tan solo existía dos ejemplos. Por mera casualidad, la reproducción de estas cartas, justo unas semanas antes de nuestra visita al Vaticano, se había publicado. Pero ¿por qué llevamos al final tres regalos? Porque el agua fue el tercer regalo. Desde que surgiese la idea, era claro que íbamos a llevar agua al Santo Padre de alguno de los pozos sagrados de Hungría. Bueno, según Wikipedia, en Hungría hay 20 y pico lugares de peregrinación. Según nuestras tradiciones, hay muchos más lugares de esta índole, donde se puede encontrar una especie de agua sagrada con efecto curativo. Entonces mi pregunta ¿es mera casualidad, puede ser mera casualidad que por tercero llevamos agua del manantial del pozo sagrado de Matra Verebey? Podríamos haber elegido de 26 manantiales más. Es mera casualidad que viajando hacia Roma, leyendo las revistas, los periódicos, encontré un artículo que nos afirmaba de que con 2.500 millones de florines húngaros se iba a renovar, rehabilitar el lugar de peregrinación de Matra Verebey. Es mera casualidad que cuando presento a mi familia a su santidad, él abre esa agua que contiene, esa botella que contiene el agua y nos bendice a todos nosotros con esa agua. Es mera casualidad que en nuestra reunión estamos charlando acerca de la salvación del mundo creado, de la protección de las aguas. Es mera casualidad que el Santo Padre en ese momento habla por primera vez de que va a emitir una encíclica acerca de la protección del mundo creado. Es mera casualidad que sobre esta voluntad soy yo quien primero puedo avisar la prensa. Es mera casualidad que 10 días después de la reunión con el Papa, Víctor Orbán, en un entrenamiento de fútbol, se lesiona un cartílago en su rodilla. Es mera casualidad que en el diario del primer ministro ya se incluía la colocación de la primera piedra, la piedra base de la rehabilitación del pozo sagrado de Matra Verebey. Es mera casualidad que soy yo quien lo sustituye y es mera casualidad que precisamente ese día tenía un día libre. Tan solo para recordarles, justo unos días después de la lesión del primer ministro, iba a tener lugar la colocación de la primera piedra de ese edificio. En el Pentecostés 2015 se publica la encíclica Laudato Si, cuyo subtítulo es sobre la gestión de nuestro hogar común. Al final se puede leer el cántico de las criaturas de San Francisco. Sabemos que San Francisco está cantando en este canto sobre la creación, sobre diversos seres creados. Entre los presentes hay varios jóvenes. Los mayores seguramente han visto la película de Franco Zeffirelli, Hermano Sol, Hermana Luna. Es una película ya de hace 50 años, pero le propongo a los jóvenes presentes y a los que están viendo a través del Internet mis reflexiones del día de hoy, pues que vean esta película. Laudato Si. En la página 142
podemos encontrar la oración del Papa Francisco, oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar, admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Tan solo quisiera citar una frase de esta oración y luego, cuando llegue a la tercera parte de mis reflexiones o de mis meditaciones, igual no exagero pidiendo que recuerden esa frase. Estamos estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Segunda parte, segunda historia, si se quiere. Existe una experiencia general de que el mundo se nos ha acelerado, hablamos también más rápido, le prestamos menos atención a las reglas de la lengua húngara, sobre todo la formación de las voces. No es mera casualidad de que los actores tienen una formación de logopedia, de retórica, que por supuesto muchos políticos podrían someterse también a semejantes disciplinas. Yo tampoco soy una excepción. Y si alguien quiere ver una historia sorprendente, conmovedora, qué torturas puede provocar el hecho de remediar un problema, pues que vea la película sobre Jorge VI, el padre de la reina actual. Yo desde hace muchos años estoy colaborando con una maestra, una profesora, Agnes Badas. En las clases pues tengo que leer, interpretar textos muy difíciles, complicados, prosa y poemas. Entre comillas, si alguien quiere probar sus capacidades, entonces saque del libro la obra de Thomas Mann, José y sus hermanos, y seguramente encontrará frases de 28 líneas que empiezan en el principio de la página y terminan en la siguiente. En mis clases muchas veces hemos visto textos, cuentos, partes de novelas, poemas vinculados a la fe. Ya estaba en mi segundo ciclo presidencial, mera casualidad, obra de Dios, cuando me ocurre, pues ¿por qué no publicamos un tomo en el que estos poemas, o por lo menos una parte de estos, se recopilan?
No he tenido que decírselo 2 veces a Agnes Vadas. Con mucho entusiasmo he empezado esta labor. Primero, pues pronto elaboramos el primer tomo, el primer manuscrito. Y pues pronto se publicó este libro con el título de Con la vista hacia el cielo, un tomo que le presentamos junto con el cardenal Peter Erdő. Con la vista al cielo, la presencia de Dios en la poesía húngara. En esta recopilación, en este compendio o compilación, se incluyen varios poetas diferentes por su religión. Hay más introvertidos, más predicadores, hay luchadores espirituales y psicólogos, hay los que practican la fe en comunidad y los que la practican en soledad, los que dan las gracias, los que se expresan claramente y los que se expresan con frases que tienen varios sentidos, poetas que están buscando la paz. Hay 7 temas en este libro: búsqueda, comunidad, consolación, conciencia, creación, muerte, misterios. Otra vez, entre paréntesis, este tomo no incluye todas las poesías sobre Dios. Es que tenemos una poesía mucho más rica sobre este tema. Segunda cosa, Agnes Vadas me ha enseñado que cuando recite un poema, que lo haga siempre en forma de prosa, o sea que no como si fuera una poesía. En este libro, por ejemplo, se incluyen muchos poemas de Attila József, no todos. Los presentes seguramente recuerdan de sus estudios de la primaria o de la secundaria, en aquel entonces se hablaba de Attila József como el poeta de los obreros. Estos poemas no se incluían en los libros escolares. Y yo de este tomo he elegido el poema de Attila József, Dios estaba aquí detrás de mí. Dios estaba aquí detrás de mí. Y yo le di al mundo para buscarlo, para encontrarlo. Me estaba arrastrando. Mi Dios ahí estaba de pie, me miraba desde arriba y no me levantaba. Esta libertad me hizo comprender que volveré a ser fuerte para poder ponerme en pie. Y le ayudó, de modo que no podía ayudarme. Podía ser llama, pero no tenía cenizas. Hay tantas verdades cuanto amor. Está conmigo dejándome solo. Mi cuerpo es débil, que el miedo lo defienda. Pero yo espero a mi amor con una sonrisa, porque junto a mí está la fe en un mundo que se tambalea en el espacio vacío. Cuando se publicó este tomo, al final de cada año, en el periodo del Adviento, los obispos que sirven aquí en el territorio del país, y luego el día siguiente a los obispos que sirven fuera, allende las fronteras del país, el primer ministro y yo solemos ofrecerles una recepción, y entonces pues celebramos esta reunión de Adviento. A mi derecha estaba el señor cardenal Erdő Péter y a mi izquierda el obispo calvinista Szabó. Yo le informé con mucho entusiasmo al obispo Szabó de que se había publicado este libro y le decía que uno de mis poemas favoritos son estos versos de Attila József, y yo de memoria le cité las 2 primeras filas. Dios estaba aquí detrás de mí y yo le di la vuelta al mundo para encontrarlo. El obispo
Sabo se me dirige y dice: ¿y por qué no te has dado la vuelta a ti? Tercera parte. Lo que yo originalmente quería es dar respuesta a que un pintor y un poeta, con sus instrumentos artísticos, pueden dar la misma respuesta a una pregunta, a una cuestión. Preparándome para este evento, pensaba que igual a los presentes les interesa también la relación de la fe y de las ciencias. A mí me vino en mente una presentación de Thomas Freund. Él es un investigador del cerebro y en estos momentos es el presidente de la Academia de Ciencias húngara. En una de sus presentaciones, pues analizaba el funcionamiento muy complejo de los neurones para poder crear una obra música. Él, en su presentación, estuvo analizando la pregunta de las materias inorgánicas, cómo nacen las materias orgánicas, si la teoría de la evolución se puede compaginar con la teoría de la creación. Muchos suelen referirse a Darwin, que quieren reírse, digamos, de la creación. Hace unos 4 años se publicó un libro de Francis Collins, El abecedario de Dios. Hay que saber que Francis Collins es el director de la red sanitaria de Estados Unidos, es bioquímico, genético, que está trabajando en el proyecto que trata de mapear la genética humana. Para la publicación del libro de Collins, Thomas Freund escribió el prefacio y él precisamente cita la idea de Darwin, que los que niegan la creación nunca suelen citarlo. Darwin así habla al final del origen de las especies. ¿No es una cosa excelente de que el creador colocó la vida en una forma minúscula y de ese origen, de ese principio sencillo, a continuación desarrollaron tantas formas magníficas y admirables y siguen desarrollándose? Es verdad que ustedes tampoco han escuchado todavía esta citación de Darwin. Presentando el concepto teísta de Collins, llega a su conclusión Thomas Freund. Dios en la forma de acontecimientos que pueden parecer meras casualidades, siempre está con nosotros, o mejor dicho, el mundo está presente en él. Y luego podemos leer: yo supongo que el cerebro humano se ha convertido en capaz de poder recibir el espíritu de origen divino, el conocimiento del bueno y del malo, y junto con ello esa voluntad de conocer el sentido de nuestra existencia y de la voluntad de nuestro Creador, son líneas del presidente actual de la Academia de Ciencias. Damas y caballeros, ustedes ahora mismo han visto el momento cuando un hilo adicional se convierte en tema principal. ¿Cuál fue la primera pregunta, la pregunta original? ¿Puede tener el mismo mensaje Salvador Dalí y Sándor Vörös, un pintor y un poeta, una imagen
y un poema. Se ve desde lejos un poco, pero si echamos un vistazo a esta imagen, este cuadro de Dalí, y por supuesto yo no soy un historiador de arte, tan solo les hablo de mis impresiones, si consideramos esta imagen de Salvador Dalí, primero nos damos cuenta de que en el caso de la mayoría de las obras que representan el crucifijo de Cristo, pues siempre vemos la cruz enclavada en la tierra, siempre vemos la cara del Cristo sufriendo. Aquí, en este caso, la crucificación cobra de un carácter cósmico. Aquí estamos viviendo, estamos observando la fuerza de la resurrección. Allí está también el barco, aunque no vemos a los apóstoles, y allí está también la roca sobre la cual se construirá la casa, la iglesia. Y también vemos a Jesús que regresa al Padre, que sin embargo, mediante sus enseñanzas, siempre se quedará con sus discípulos, con su pueblo. No sé si Sándor Börös ha conocido esta imagen de Dalí. Sándor Börös, la sombra de la cruz. Un ramo de la cruz apunta al cielo, nos pregona buenas noticias, aquí está tu camino. Los dos brazos de la cruz corren separados por el aire y en él florecen las manos delgadas, sangre rota. Cuidado, el alma es guardián, pero el cuerpo se rompe. El camino te lleva hacia dos lados y tú eres libre, libre. La parte inferior de la cruz apunta hacia el suelo. Cava un pozo aquí. Trabaja para ver tu rostro en él. Damas y caballeros, si el año pasado, si nos hubiésemos encontrado el año pasado, pues en el momento previsto habría terminado mis reflexiones aquí. Lo que pasa es que desde hace un año y medio influye en nuestras vidas una pandemia global. Estamos viviendo los momentos de la tercera ola. No sabemos cuándo llegará la cuarta ola. Más de 30.000 de nuestros compatriotas murieron, entre ellos jóvenes también. Conocemos a más de 600 familias donde niños menores de 18 años han perdido uno o ambos de sus padres. Casi 1.000 niños se han convertido en huérfanos. De los medios de comunicación nos hemos enterado de varias tragedias. Una tarde de abril estaba conversando con mi mujer diciendo que deberíamos hacer algo. ¿Por qué no establecemos una fundación para apoyar a estos huérfanos que han perdido a sus padres? Por supuesto, la pérdida de los padres no se puede compensar, no se puede sustituir, pero por lo menos podemos facilitar alguna ayuda, alguna ayuda legal, material, física. Y pronto entendimos que esto significaba algo a la larga. Mi esposa asumió que, siendo miembro del curatorio, pues iba a coordinar el trabajo. Pero, ¿qué nombre darle a esta fundación? Teníamos varias ideas, 25, 30 ideas. Entonces, uno de mis colaboradores me ha dicho de nombrar la fundación de István Regőci. Del padre Regőci debemos saber
que su padre, para finales de la Segunda Guerra Mundial, pues se empobreció. Él pues estuvo en un orfanato y luego se fue a Bélgica, una familia rica, lo educó, después regresó a Hungría y en 1943 fue ordenado como sacerdote. Después de la Segunda Guerra Mundial hizo construir orfanatos, se dedicó, adoptó a muchos niños. En 1949 fue condenado a prisión. A continuación, en los años 60, fue condenado a 20 meses de cárcel, de los cuales 13 efectivamente fue encarcelado. Los huérfanos que educaba se llamaban Pollos de Águila. Se rodó una película de su vida. Tenía 97 años cuando murió. Pues él llegó a ser la persona que dio su nombre a esta fundación. Desde el registro, desde la creación de la fundación, hemos conocido muchas historias, muchas tragedias muy tristes. Quisiera compartir con ustedes tan solo 3 historias. Hombre cuya mujer está embarazada, cuando se contagia, la madre muere, el niño se salva. El marido solo educa, cría a 7 niños, entre ellos el bebé. Un joven de 18 años pierde a su padre. Su madre ya había muerto antes. Entra en la Universidad de Medicina. Siendo estudiante debería vivir de los ingresos que percibe por ser huérfano. Otros niños que habían perdido previamente a sus padres los educaban, los criaban sus abuelos, pero en la pandemia mueren los abuelos también. Una tía los acepta, los acoge, pero tienen problemas muy complicados en lo que concierne la vivienda. Cuando estamos realizando actividades de caridad siempre se nos surge la pregunta, ¿lo estamos haciendo bien? ¿El apoyo alcanza a los más necesitados? ¿Llega a tiempo esta ayuda? ¿Es suficiente este apoyo? Nos incentiva más labor si se nos da retroalimentación, no necesariamente las gracias y el agradecimiento, pero eso también nos sienta bien. Voy a citar de la carta de una madre viuda. Estimados y queridos colegas, era el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lunes. Para nosotros ese día ya no versará nunca más, porque ese día mi prueba de coronavirus mostró un resultado positivo y al cabo de unos cuantos días pues me enfermé seriamente. Yo pude sobrevivir, mi marido no. Tras 25 años pasados juntos, me quedé sola con nuestro hijo de 16 años. Nuestra vida estaba en ruinas y con ella nosotros también. Entonces sentía que no podía seguir. Y sin embargo, pude seguirlo. Doy gracias a Dios por poder vivir lo que Endre Adi escribe así en el poema La llegada del Señor. Voy a citar. Cuando todos me dejaron solo, a nadie le importaba mi llanto, de repente noté un abrazo. Era Dios quien me alcanzó, silenciosamente, sin trombones llegando. Esta es la citación. Este poema, a propósito, también se incluye en este tomo. Y esta madre viuda, como si hablase en forma de prosa de estas reflexiones de Adi, escribe así. Me vino y me dio la gracia de sentir que no estábamos solos. Me envió a sus ángeles
Algunos tan solo me abrazaban silenciosamente, otros me escuchaban atentamente, otros me cogieron de la mano y me guiaban así, y otros me abrazaban con acciones apoyantes. ¿Cuál es la moraleja de todas estas historias? ¿Qué tipo de testimonio se puede dar gracias a estas historias? Muchos piensan que Dios les ayuda, que se siente a su lado, se les acerca en la calle y les pregunta: ¿en qué le puedo ayudar a usted? La búsqueda de Dios, la recepción de Dios es una búsqueda activa. No podemos hacerlo pasivamente. Se nos envían señales a todos nosotros. Depende de nosotros si los consideramos historietas o ejemplos. Depende de nosotros si vemos la obra de Dios o la casualidad. Mi testimonio es que si uno vive según las leyes divinas, si uno administra bien los dones, los talentos regalados, si uno en su alma, en sus acciones, está buscando a Dios y no en su existencia física, pues va a encontrarlo. Este ha sido el discurso, más que discurso, ¿no? La reflexión, Enrique, de János Áder, el presidente de la República de Hungría. Un poquito como contexto, Áder ingresó a la política siendo un católico militante en la época en que el comunismo todavía estaba en el mando del país y en consecuencia ingresó a la política en una época en que era un opositor que se ponía en riesgo literalmente para hacerlo. O sea que es alguien que tiene una trayectoria creíble como católico, ¿no? Pero lo interesante es que acepte presentarse aquí a dar un testimonio a pedido de los organizadores. Bueno, él fue uno de los organizadores, o presidente, digamos, del comité organizador. Pero ha sido importante, ¿por qué? Porque muchos políticos católicos tienen miedo de dar testimonio de que son católicos, ¿no? Y ojo, no siempre lo hacen de cobardía o de mala intención. Alguno una vez me decía: mira, Alejandro, yo tengo temor de presentarme como católico, pero porque si comete un error grave, le van a echar la culpa a la iglesia, ¿no? Entonces esto te da una idea de muchas veces el temor, ¿no? Es muy comprensible. Parece que está haciendo un extra. El presidente está haciendo un extra porque lo han recibido con una ovación al final. Pero se alejó del micrófono, así que va a tener que regresar. Deme un micrófono. Sí. Ahí está el micrófono, escuchemos. Sí, es que ya me han quitado el micrófono, pero los colegas me dicen que regrese un momento al podio. Es la primera vez que la gente aplaude tanto que he tenido que regresar al podio. Es la primera vez en mi vida. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, que me han honrado con su atención. Que Dios les bendiga. Y ha sido simplemente para agradecer los aplausos y para despedirse, pero una cosa interesante, Enrique, es cómo no ha aprovechado esta ocasión para hacer ningún tipo de propaganda política, ¿no? Así es. Además del testimonio de su fe católica que tú has reflexionado, hay un segundo elemento muy interesante, que es un hombre de cultura católica. O sea, no tiene ningún temor, por ejemplo, a contar y participar de sus investigaciones en la literatura, en la poesía que habla de Dios. Hay un libro importante, he estado tratando de encontrar si estaba traducido, creo que no. Y tú ves que es un hombre que ama la cultura católica, cómo los poetas hablan de Dios, la relación con Dios. Quiere decir que es claramente un hombre que empezó su carrera política cuando ser católico en política era un riesgo de muerte,
y es un hombre con una clara conciencia de la centralidad de la presencia de Dios en el mundo cultural y literario, y que además su estilo y su modo de hablar es la de un profesor, la de un hombre de cultura. No es un político haciendo propaganda, lo cual es muy apreciado y ha sido muy apreciado por todos los participantes del Congreso Eucarístico, lo cual me parece edificante. Sí, y bueno, también es valioso que él haya de alguna forma mostrado su conocimiento. No digo que haya aprovechado para mostrar, pero ha demostrado que tiene un conocimiento del magisterio pontificio, de la doctrina de la Iglesia, cosas que son usualmente ausentes, usualmente raras en los políticos que se llaman católicos, ¿no? No basta con ser una persona devota y muy devota, que está muy bien, que es indispensable. Para ser un político católico hay que ser un católico orgánico, es decir, que piense como católico en base a conocimiento y forma de pensar. Es correcto. Hizo unas citas muy interesantes de la Laudato Si al inicio, porque va a visitar al Papa. Aparentemente va a haber una visita de Estado al Papa Francisco. Entonces reflexionó al inicio un largo rato, pero eso es un literal, es un parte poeta. Claro. Empezó a decir, ¿qué le llevo de regalo al Papa? ¿Agua de qué santuario mariano? Entonces fue todo un momento muy interesante donde la gente participó activamente de la reflexión interna del presidente, ¿no? Muy bien, hermanos, nosotros los vamos a dejar ahora con la programación de EWTN y de Radio Católica Mundial, pero volveremos con más eventos, el evento de más testimonios, tan pronto se produzca la pausa aquí en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest. No se vayan, que ya volvemos.